Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Sí me lo van a escuchar? Quisiera que me puedan confirmar, por favor. Gracias, Jonathan. Genial, muchas gracias. En primer lugar, por su asistencia. Ya estamos comenzando en un minuto con el webinar de análisis de datos con Python. Agradecerles por su asistencia y también agradecer a WE Educación Ejecutiva por la invitación al webinar que vamos a estar presentando a continuación. Eh, Comenzamos con el webinar entonces. Muchas gracias. El día de hoy comentaremos acerca de análisis de datos con Python, conocer qué es el análisis de datos, cómo surge todo este tema alrededor de los datos, cómo es que de un momento a otro los datos comienzan a tener más valor y más importancia en la toma de decisiones en las compañías y cómo podemos a través de los datos poder generar valor, poder generar soluciones analíticas que nos van a ayudar a incrementar o a mejorar los objetivos que nos planteamos. Y todo eso vamos a realizarlo a través del Python, que es un lenguaje de programación muy dinámico, muy ilustrativo, que nos va a ayudar a poder desarrollar estas habilidades y poder interpretarlas de la mejor manera. Me presento, antes que nada, soy Franco Palomino, actualmente trabajo como científico de datos en Sura, Perú, que es una compañía de pensiones y seguros. Me gusta bastante participar en competencias de análisis de datos y gracias a tuve la buena suerte de poder ganar algunas competencias como el DataFest en el 2016. Eh, Pude ser finalista del Data Science Game que fue en Francia en el 2017, quedé segundo puesto en el TASA Challenge en el 2018 y quinto puesto en el Tatón Belcor el año pasado. En cada uno de las competencias se realizaron con casos reales de la data de empresas que lo que quería era poder predecir eventos a través de los datos. Comenzamos con la era de los datos. ¿Ya inició o cuándo iniciaron? Hemos visto que en los últimos años se está hablando mucho de los datos, que son el nuevo petróleo, comentan, que es el activo, ¿no?, con mayor importancia dentro de la compañía, pero queremos saber si esta era ya comenzó, ya está llegando a su punto máximo o aún recién está empezando. ¿Cómo podemos saber eso? Debido a que cómo vamos manejando nuestros datos, ¿no? O cómo vamos acumulando nuestros datos, ¿no? Podemos ver acá que los datos nunca duermen, como dice el slide, que cada minuto del día se va generando datos, ¿no? Se va generando, eh, según el aplicativo que está en el ejemplo, por ejemplo en Facebook, en Twitter, en YouTube, se va generando cada vez mayor dato. ¿Por qué no le digo información?
porque vamos a ver más adelante esta diferencia entre datos e información. Todavía se está generando líneas, o se está generando columnas adicionales en tu ambiente de sandbox, de warehouse, donde tú almacenas tus datos. Pero todavía son datos, todavía no pueden ser conocimientos. Pero tú puedes ver que cada minuto del día se va almacenando cada vez mayor. Y a veces te preguntarás, ¿es necesario tener tanta data? O con poca data también puedo analizar. Entonces, eso hace que tus repositorios de datos cada vez sean más pequeños o queden, mejor dicho, más expuestos a que se puedan copar. Y tú no podrías guardar todos estos datos. Además, recuerden que solamente se está guardando o almacenando el 20% de los datos, porque el otro 80% son datos, llámese, no estructurados, como vienen a ser los audios, los comentarios en redes sociales, ¿no? Que son textos eh, que actualmente aún no se han estructurado, es decir, convertirlos a columnas o a filas, ¿no? En un lenguaje más sencillo y almacenado en un repositorio. Entonces, estamos ahorita trabajando sobre un 20% de datos y aún así nos está quedando limitado el espacio que contamos. Entonces, tenemos que saber qué datos guardar o qué datos almacenar, porque si queremos guardar todo, al final vamos a copar nuestra capacidad operativa y no nos va a dar el tiempo suficiente para poder analizar todo lo que hemos guardado. Y como podemos ver, antiguamente, ¿cómo guardábamos los datos? Lo teníamos a mano, se podría decir, ¿no? He visto fotos de los bancos, cómo se llevaba la contabilidad de retiros y de ingresos que tenía cada cliente, y era en un photocheck donde se apuntaba cada vez que la persona iba al banco, se apuntaba cuánto retiraba y cuánto sacaba. Entonces, luego fuimos migrando, ¿no? A estas herramientas Office, como el Word, como el Excel, que te ayudaba a poder soportar, si no me equivoco, 1 millón de filas, ¿no? Pero de ahí colapsaba este Excel. Luego hemos ido migrando a plataformas, ¿no? De base de datos como Oracle, como MySQL, ¿no? Y creando datamarts, creando warehouse, ¿no? Creando sandbox, eso es donde vamos a poder almacenar nuestros datos, y creo que la mayoría de empresas nos ubicamos acá, que tienen ya dentro de sus áreas pequeñas iniciativas de datamart, ¿no? De sandbox o warehouse en algunas empresas más grandes. Y ahora está bastante demandado todo lo que es cloud computing, que es AWS, Azure y Google Cloud, que te ofrecen esa funcionalidad de poder almacenar tus datos, ¿no? En ambientes de nube, en servidores que se encuentran dentro de la compañía de esas empresas, y adicionalmente te permiten o tienen funcionalidades también para que puedan analizar los datos, ¿no? Y también generar modelos analíticos también. Es decir, cada vez se va desarrollando mucho más estas herramientas, y tiende a ser quizás en un futuro donde la mayoría de empresas, ¿no? O de personas vayan a almacenar sus datos. Pero acá hay todo un tema. O sea, los datos van llegando, se van almacenando, vamos buscando siempre nuevas formas de poder guardarlos, pero hay que tener cuidado también con este tema de seguridad, ¿no? No podemos tomar algún lugar y decidir solamente por nuestra cuenta, sino que existen muchos lineamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de almacenar un dato. Temas de consentimiento, temas de permiso que un cliente tiene que dar para que su dato pueda ser compartido. Es un tema muy grande que tiene que ver con el gobierno de datos también y la ley de consentimientos, que sería muy bueno comentarlo, pero lo dejamos ahí para saber que existe todo ese mundo, y de hecho que hay muchos temas que podemos conversar de ello. Una vez que hemos visto que estamos en la era de los datos, que los datos se van generando siempre y que cada vez vamos migrando a nuevas herramientas para poder almacenar, es el momento de ver qué hacemos con los datos, cómo lo utilizamos. Y justo ahí me voy en la idea
de llamar datos y no llamar información. ¿Por qué? Porque de hecho que el dato es el mínimo elemento indispensable de cuando se guarda o se almacena, pero no necesariamente cuanto más datos es más conocimiento, porque justamente tenemos la pirámide del conocimiento analítico, donde este dato tiene que ser analizado, procesado y ser útil para un objetivo que tú tienes que determinar, ¿no? Para que se pueda convertir en información. Con solamente cruzar la data, cruzar campos y obtener un insight relevante, ya estás generando información, ya estás dándole un sentido a tu dato. Estás tratando de explicar un evento que tú te has planteado. Siempre es bueno, antes de tú analizar los datos, que te plantees hipótesis previas. Es decir, que te preguntes cómo te podría a ti ayudar el dato o qué quieres tú responder con el dato. A veces caemos en este error de querer decir, los datos van a hablar por sí solos. Vamos a investigar, vamos a buscar en los datos para que nos dé la respuesta. Y cuando a veces tenemos muchos datos, no tenemos muy claro a dónde queremos ir. Entonces siempre es bueno para generar información poder definir siempre un objetivo o una hipótesis que queremos validar. Con eso es suficiente. Y vamos a ver si realmente esa hipótesis es verdadera o es falsa. Estamos generando información. A partir de ahí, esa información que se genera cada vez va siendo o va ganando mayor credibilidad, porque realmente si el negocio valida que esta información le es útil y le ayuda en sus procesos, va a convertirse en conocimiento, porque ya nadie va a cuestionar esa información que tú estás brindando. Va a ser eh, un tema de que lo van a utilizar siempre. Entonces ya no va a haber necesidad de que a ti te consulten o que te pregunten por ese insight generado, porque ya es un conocimiento que escaló a toda la compañía y ha ganado una credibilidad que tú mismo has logrado hacer convirtiendo el dato en información y luego en conocimiento. Y luego cuando este conocimiento ya se hace más extenso y ya se hace dentro del gobierno de datos, se expande a toda la compañía, ya viene a ser la sabiduría. Aquí podemos ver cómo la escala del conocimiento analítico y cómo las empresas, ¿no? Siempre utilizan los datos para plantearse preguntas, siempre, y lo toman como fundamento, no esencial, sino como parte de los fundamentos que tienen para tomar sus decisiones. Se basan en los datos y también se basan en el juicio experto, que es muy importante. El conocimiento de negocio que tiene una persona debe ser muy valorado y complementado con el valor que le genera el dato para poder generar una decisión más articulada y más robusta que permita tomar mejores decisiones. Es así como el dato va a ayudar a que genere valor en el negocio y que se puedan tomar decisiones en base a estos proyectos, basados siempre en análisis de datos. Una vez que tenemos o que conocemos la escala o la pirámide del conocimiento, queremos ver cómo o qué método vamos a utilizar para poder generar valor. Ya sabemos que vamos a convertir nuestros datos a información, pero de hecho que hay varios métodos o varios tipos de analítica o análisis de datos que nos van a ayudar a poder realizar este objetivo que tenemos planteado. Tenemos dos escalas. La complejidad, es decir, para el analista de datos, qué tan complejo le llevaría a ser, y el valor que genera para la organización. De hecho, que ante más complejidad, más valor genera para la compañía. La primera fase del análisis de datos o la analítica es la analítica descriptiva. ¿Y qué responde esa analítica? Responde la pregunta de ¿qué ha pasado? Quizás se han caído las ventas en un mes específico. Ahora, de hecho, con la coyuntura, hemos tenido comportamientos muy diferentes a meses o años anteriores. Esta analítica va a poder responder a eso. ¿Cuánto ha caído? ¿20%, 30%, 40%? Algunas compañías también han incrementado sus ventas en 20, en 30%, pero te va a cuantificar y te va a hacer una foto del momento para que tú sepas qué ha pasado. Ahora, tú no te quieres quedar ahí.
sabes qué ha pasado, sabes que ha habido pérdidas, sabes que ha habido una caída de ingresos, ¿no? Y quieres saber por qué ha pasado. ¿Qué producto ha sido el que ha caído mucho más que los demás para que esta disminución de ingresos sea más drástica? Entonces, pasamos a la analítica de diagnóstico, que te responde por qué ha pasado esto. ¿Qué ha llevado a que esta caída en ingresos sea mucho más grande? ¿Qué producto es el que está representando el 80% de la caída en compra, de la caída de ingresos, disculpe? Con esa analítica, análisis de datos, diagnóstico, vamos a poder responder esas preguntas y vamos a poder saber por qué ha pasado este evento. Una vez que tú has podido, tienes la foto del momento, sabes por qué ha dado esto, vas a poder plantearte opciones. No quiero que pase eso en el futuro. Por favor, realicemos una analítica predictiva que nos va a llevar a poder estudiar un comportamiento histórico, un comportamiento pasado, para poder predecir el futuro con una cierta nivel de confianza, obviamente. Siempre van a haber algunos errores, como siempre se maneja un margen de error, pero la idea es poder acercarnos lo máximo posible a un comportamiento futuro que tendría este evento. En este caso, los ingresos de la compañía. Vamos a estudiar los ingresos de la compañía de los meses anteriores para poder tratar de poder encontrar una tendencia para el futuro. Genial, con eso vamos a responder la pregunta de qué va a pasar. Pero de ahí llega la última fase de la analítica, que es la analítica prescriptiva, que responde a qué hacer para que ocurra. Está bien, pude estimar los ingresos de la compañía en el futuro, pero solamente ahí acaba mi trabajo, solamente comparto esta estimación y me lavo las manos y ya no hago nada más. No, un analista de datos tiene que plantear estrategias, tiene que decir cómo podemos accionar, plantear sugerencias. Efectivamente, quizás no tome la decisión él, porque él solamente es parte de este proyecto, pero sí como especialista que ha estado a cargo del proyecto o de la parte predictiva, tiene que proponer cosas que al final pueden ser, lo pueden tomar en cuenta, no, pero tiene que hacer ese esfuerzo de decir cuál es la manera más óptima para que este evento ocurra con un nivel mayor de confianza. Entonces ahí el área encargada de coger este proyecto va a tomar en cuenta esas sugerencias, lo va a alinear con su juicio experto que ellos tienen, porque de hecho que tienen un conocimiento de negocio muy alto, y van a poder generar una estrategia en conjunta, tanto de conocimiento de negocio como conocimiento analítico, para tomar la mejor decisión y así generar el mayor valor posible. Entonces, podemos ver cómo el valor para la organización va aumentando y también la complejidad va creciendo. De hecho que la primera fase siempre es comenzar por la analítica descriptiva. No podemos saltar los pasos, porque en ese primer paso es que conocemos realmente nuestros datos y podemos saber qué pasó en su momento. Si no tenemos muy claro ese detalle y el negocio no está de acuerdo con esa investigación preliminar, lo que venga más adelante quizás no haga mucho sentido al negocio y por lo tanto no va a ser un proyecto aceptado. Siempre tiene que ir de la mano la analítica con el conocimiento experto del negocio para que tenga un mayor valor en la implementación. Genial, hemos hablado de analítica de datos, la pirámide del conocimiento y ahora tenemos algunos conceptos quizás que tenemos nosotros en mente y hasta ahora no hemos mencionado. Seguro se preguntarán, ¿y dónde está Machine Learning? ¿Dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está el Big Data? ¿O dónde está el Data Science? ¿No? Perfecto, vamos a verlo acá. Estas son formas de cómo nosotros poder obtener lo que realmente vamos a querer. Por ejemplo, la inteligencia artificial es la capacidad de que una máquina pueda realizar funciones cognitivas, es decir, que pueda reemplazar a un humano. Dentro de la inteligencia artificial se encuentra lo que es aprendizaje automático o machine learning, que es el subgrupo de la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de plantear sistemas que aprendan patrones y realicen predicciones. Entonces, esa parte de machine learning, ¿dónde entraría? Entraría en la analítica predictiva.
donde justamente queremos realizar proyecciones. Entonces, vemos cómo va encajando, ¿no?, cada conocimiento nuevo o tema nuevo con las fases de análisis de datos. También tenemos el Deep Learning, que es parte de Machine Learning, que permite procesar una mayor variedad de datos con un mayor nivel o con un menor tiempo de procesamiento. Entonces, si queremos quizás que nuestra predicción sea más rápida y tenga una mayor variedad de datos, podemos también utilizar el Deep Learning. Luego, ¿dónde está el Big Data? ¿No? Seguirán todos, ¿no? ¿Dónde puedo almacenar mis datos? El Big Data es el conjunto de datos donde vamos a poder almacenar grandes volúmenes de información, ¿no?, que sobrepasan las capacidades tradicionales como hemos visto, ¿no?, en la fase anterior, que empezamos desde las hojas hasta el Excel. Entonces, vamos a poder que en todas las fases de un proyecto analítico esté soportado por el Big Data, que nos va a ayudar a que no tengamos ningún problema de que nuestra capacidad de datos se reduzca porque nuestro espacio es limitado, ¿no? Big Data nos va a ayudar a que tengamos esa tranquilidad y podamos analizar de la manera más tranquila posible. ¿Y qué es la ciencia de datos? Ahí se preguntarán. ¿Y cómo ayuda a ese tema del análisis de datos? Y justo acá estamos dando un párrafo esencial a lo que es ciencia de datos. Es el conjunto o la convergencia de muchos conocimientos, ¿no?, de muchos aprendizajes, como la estadística, como el lenguaje de programación, como la comunicación efectiva, que es muy importante. Tiene que haber un científico dato que sepa comunicar sus insights y sus resultados. Machine Learning, como vimos, tema de datos, ¿no? Entonces, en cada fase o en cada tipo de analítica, estás aplicando algún componente de la ciencia de datos. En la parte de analítica efectiva, puedes ir aplicando estadística, puedes ir aplicando lenguaje de programación y Big Data para poder almacenar tus datos. En la parte de analítica de diagnóstico, utilizas Machine Learning quizás para encontrar patrones, una estadística más avanzada quizás para encontrar tendencias, y Big Data también para poder soportar todo lo que está generando. Luego en la estadística, en la analítica predictiva, Machine Learning, creo que es la más importante, o técnicas también estadísticas. Y en la analítica prescriptiva, la comunicación efectiva, es vital ahí poder comunicar tus estrategias. Y todo eso desarrollado en un lenguaje de programación, que es el Python que vamos a ver ahora. Entonces, miren cómo cada componente de la ciencia de datos está involucrado en cada fase o en cada tipo de análisis de datos, ¿no? Eso es lo importante, poder asociar esos conceptos y no tenerlos diferenciados, sino ver cómo todo converge al final en un proyecto analítico, que podemos ver va desde una complejidad menor, pero también depende del valor que tú quieras generar para el negocio. ¿Y qué significa cada fase que vimos de estos tipos de análisis de datos? Descriptivo, como vimos, ¿no? ¿Qué te puede responder la analítica descriptiva o análisis descriptivo? ¿Cuántos clientes tenemos en Lima? ¿Quiénes son nuestros clientes leales? ¿Cuáles son nuestros productos más vendidos? Te da una foto de la realidad, como les comentaba. El diagnóstico, ya tienes que hacer cruces entre variables, ¿no? Generar relaciones, generar tendencias, patrones, identificar outliers. Mira, este comportamiento de acá solamente se dio en marzo y abril por la coyuntura. Después volvió a su normalidad. Ah, ya, entonces esos dos periodos tenlos aparte porque obviamente que pueden ensuciar todo tu análisis, ¿no? La analítica predictiva, cómo va a crecer la empresa, cuánto va a ser los ingresos en los próximos 5 años, hazme un forecast de demanda, un forecast de stock, ¿no? Y la perspectiva, ¿qué recomendación vas a hacer? ¿Cómo vas a plantearlo? ¿Qué estrategia vas a decir? Entonces, aquí pueden ver qué responde cada tipo de análisis y cuál es lo esencial dentro de cada uno de ellos, a qué preguntas pueden responder y qué se puede lograr. Ahora, muy bien, sabemos los tipos de analítica, sabemos cómo está esto relacionado con la ciencia de datos, con el Big Data, con el Machine Learning, con la inteligencia artificial. Sabemos que tenemos que generar valor en el negocio, pero ¿cómo genero valor en el negocio?
¿Qué casos de uso puedo yo implementar? ¿No? Yo trabajo en el retail, yo trabajo en una banca, yo trabajo en una empresa logística, ¿no? Aquí tenemos los casos de uso en los cuales se puede aplicar el análisis de datos, de ser una analítica descriptiva a ser una analítica prescriptiva. Algo muy importante es que a veces queremos hacer analítica predictiva desde el comienzo, pero la mayoría de casos, el 95% de proyectos, se resuelven con analítica descriptiva y diagnóstico. A veces no hay necesidad de que lleguemos hasta hacer analítica predictiva. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero siempre lo importante, más allá de la forma o el tipo de analítica, es generar valor en el negocio. Y si con una analítica descriptiva y diagnóstico estamos generando valor y podemos satisfacer la necesidad que se tiene en el momento, no dudamos en hacerlo, se realiza. Acá podemos ver qué casos de uso podemos tener según el sector económico. En el servicio financiero está la detección de fraudes, análisis de riesgo para detectar si un cliente no puede acceder a un producto o una tarjeta de crédito, propensión de que un cliente sea nuevo de compra, también de fuga de clientes, o también hacer campañas personalizadas de marketing a través de los sistemas de recomendación que están siendo muy utilizados últimamente. En el tema logístico, el mantenimiento predictivo, el pronóstico, la demanda, los forecasts, optimizar el stock. Es muy importante para una empresa poder tener una idea de cómo podría realizarse esa optimización. La detección de productos defectuosos también. Ver cuántos te podrían llegar según la carga que se tiene. En el sistema retail, lo que le comentaba, sistema de recomendación, upsell y cross-selling. A un cliente poder darle una tarjeta de mayor valor o quizás reducir su tarjeta también. Planificar el inventario para saber en qué tienda específicamente va a tener una mayor demanda. Una segmentación del mercado. Aquí entra toda la parte del e-commerce, que ingresan los clientes, los leads, muchos, y no se tiene una segmentación realizada de ellos. Entonces es muy importante categorizar a esos clientes para poder darles una estrategia personalizada. En el tema de salud, que ahora está muy relevante, identificación de enfermedades, diagnóstico de pacientes en tiempo real, segmentación en base a los síntomas. Vimos cómo la Universidad de Boston, si no me equivoco, pudo, en base a los síntomas del COVID, poder clasificar y hacer una categorización de 6 tipos de síntomas que se darían en las personas a través de lo que ellos iban presentando en un estudio. Entonces, todas esas iniciativas se pueden aplicar en la en el negocio a través de análisis de datos. Y ahora, muy bien, sé dónde puedo aplicarlo, sé cómo aplicarlo, sé qué analítica tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Vamos a conocer el Python justamente, donde va a ser la herramienta donde vamos a poder desarrollar todas esas iniciativas que nos ocurran y poder contrastar hipótesis, poder tomar fotos del momento, diagnosticar casos, ¿no? ¿Y qué es el Python? Se preguntarán, ¿para qué nos ayuda el Python? El Python es un lenguaje de programación que es muy fácil de interpretar y eficiente. Eso es lo que realmente hace este valor diferenciado del Python, que es eficiente, consume menor cantidad de memoria, tiene una estructura de datos de alto nivel, es un lenguaje híbrido también, permite utilizar diferentes paradigmas, ¿no?, de la programación, entre ellas la más principal que está orientada a objetos. La sintaxis es dinámica, es cuestión de asociarnos con la sintaxis para poder llevarnos mejor con ellos. Vienen muchas librerías incluidas. Hemos visto cómo otros lenguajes de programación necesitamos a veces instalar cada vez que programamos librería, llamarla. En cambio en el Python ya viene con librerías incluidas, con las más esenciales. De hecho que hay algunas que no tenemos que instalar, pero no es la necesidad de instalar siempre. Basta que unas veces instalamos y ya queda dentro del repositorio de librerías. Tiene una amplia también documentación. Cuando a veces te genera un error, te da una idea de qué puede pasar para que tú lo puedas solucionar rápidamente. Ese es el Python, es el lenguaje de programación que se creó a través de los 80. Y solamente utilizo Python
para temas de análisis de datos? No, la verdad que el Python tiene muchas funcionalidades para análisis de datos, para desarrollo web también con el Django, es muy importante. Hay muchos trabajos realizados con Django que son muy buenos, de verdad, de temas de visualización y temas de software que se han realizado. También framework de pruebas. Entonces el Python no es que solamente se creó para temas de análisis de datos. El Python ya venía desde hace mucho tiempo, años 80 si no me equivoco, y ahora la funcionalidad que tiene se presta mucho para temas de análisis de datos, que ha hecho que cada vez mayor número de personas interactúen más con el Python y ganen mayor presencia, ¿no?, dentro de todos los lenguajes de programación que se utilizan para el análisis de datos. Entonces, dentro del Python, queremos saber cuáles son las librerías, ¿no?, más importantes que nos van a poder ayudar a analizar mejor los datos. Como se podría decir, nuestro Pareto. 3 o 4 librerías que nos ayuden con más del 80% de procesamiento de datos. Entonces tenemos las librerías top o las más importantes, que es el Pandas, esencial, y que ya viene precargada en el Python. Con esa librería vamos a poder manejar los datos, vamos a poder leer archivos, cargarlos de múltiples fuentes de datos, hacer un sinfín de operaciones, generar columnas, sumarlas, agruparlas, sacar promedio, pivotear, totalizar. Vamos a poder manipular la data a nuestro antojo con el Pandas. Aquí podemos ver en la imagen todas las fuentes de datos que puede cargar en el Python. Hasta texto también puede cargar. El NumPy. ¿Qué nos da el NumPy? Que también viene precargado. Nos da justamente, o está basada en Pandas, y nos da este tipo de estructuras numéricas para poder cruzar datos, analizar, crear dimensiones, generar vectores, transformar datos. Eso nos va a permitir el NumPy y todas esas funcionalidades que cuenta. Con estas dos librerías vamos a poder manipular la data a nuestro antojo, cargarla, manipularla, transformarla, categorizarla, totalizar, sumar, todo lo que nosotros queramos. Y luego, ¿cómo lo visualizamos? Siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿O cómo presentamos al negocio nosotros estas transformaciones, estas análisis que hemos realizado? Entonces, el Matplotlib nos da esta funcionalidad, nos permite visualizar mejor el dato, nos da un buen manejo de grandes volúmenes de datos para crear gráficos de calidad, interacción con el área, guardar figuras en diferentes formatos. De hecho que el Matplotlib tiene muchas mini librerías, se podría decir, que nacen a partir de él, que nos va a permitir poder quizás obtener gráficos en un mayor nivel de calidad, pero la librería matriz es el Matplotlib. Y luego ya pude totalizar, sumarizar, crear variables, ya las grafiqué, ya hice mis análisis. ¿Cómo genero modelos? ¿Cómo hago algoritmos? Con el scikit-learn, que es una librería muy importante y también viene precargada, donde tienes el Machine Learning a tu mano, como se comenta en la presentación. Cada vez cubre una mayor cantidad de algoritmos de Machine Learning. Algoritmos de regresión, de clasificación, de clusterización, de segmentación, de agrupamiento de datos, de manipulamiento de datos también. Entonces, esa librería nos ayuda a crear modelos de Machine Learning. Concentra casi el 90% de algoritmos que se utilizan en la actualidad y los más comerciales. Entonces, ¿cómo vamos a ver que en 4 librerías tenemos casi el 80% de tu proyecto que tú deseas realizar? De hecho, que hay muchas más y la veremos de todas maneras en las clases que tengamos. Pero estas librerías van a ser nuestra columna vertebral de todos los proyectos que planteemos en el Python. Y ahora quisiera mostrarles a ustedes una aplicación de una de estas librerías y de una extensión específicamente de esta librería, que es el Pandas. Que como recordemos, el Pandas nos ayuda a poder analizar los datos, a poder cargar, a totalizar. Entonces, vamos a ir a un caso
práctico para poder analizar un conjunto de datos a través de esta librería Pandas. Y es esencial que tengamos instalado estas librerías adicionales como es el Pandas Profiling y como es el Missing No, que son muy importantes al momento de analizar los datos. Entonces, recordemos que el Pandas, como había comentado, tiene una funcionalidad muy importante, ¿no? Y tiene mini librerías o extensiones de esa librería. Entonces, el Pandas Profiling es justamente una de esas extensiones que tiene la librería. Analizamos el Pandas Profiling, acá lo tenemos. Con este código o sintaxis vamos a poder cargar las librerías que hemos utilizado, o que vamos a utilizar, mejor dicho, ¿no? Cargamos nuestras librerías y con esta ruta vamos a poder saber dónde guardar nuestros datos, porque el Python ahí es donde va a conectar con nuestra máquina y va a tomar la información que se encuentra ahí. Por ejemplo, si yo coloco pwd, me va a salir la ruta donde yo tengo que almacenar mis archivos para que el Python los pueda tomar de ahí. Por lo tanto, cada vez también que con Python exportemos una data, va a llegar a esa ruta de acá. Es muy importante. Ahora, cargamos nuestros datos, ¿no? Esta data es una información de Spotify que nos va a poder ayudar. Aquí vamos a visualizar, ¿no? Nos da el artista, ¿no? De Spotify, el grado de duración de sus canciones en segundos, las puntuaciones que tiene según el género que tiene el cantante, ¿no? El nombre de la canción, el tiempo que tiene, ¿no? Y también esta puntuación de instrumental, de liveness, ¿no? Y de tempo, balance y el año que fue creada la canción. Nos da este detalle y ahora vamos a poder imprimir y conocer estas columnas, ¿no? Con la función shape y dfcolumns. Tenemos que son 168.000 filas y 20 columnas, ¿no? Ahora, queremos ver qué valores nulos o cuántos valores nulos tiene este dataset, ¿no? Entonces, con esta función dfisna sun sun, vemos que no hay ningún valor nulo en nuestro dataset, felizmente. Una forma más interactiva de verlo es con esta librería que hemos cargado, que era la librería Missing No, donde vamos a poder graficar, como pueden ver acá, todas nuestras columnas que tenemos, ¿no? Y si existiera algún valor nulo, en este caso es 0, ¿no? Habría una línea blanca donde nos diría en qué casos es que, o en qué número de fila es que existe este valor vacío, ¿no? Acá tenemos la fila 1 hasta la fila 168.592, que son la cantidad total de filas que tenemos. Si en caso existiera valor nulo, acá nos graficaría con una línea donde existe ese valor nulo. Por lo tanto, como no existe ningún valor nulo, todas las columnas salen completas, sin ninguna línea blanca que indique realmente dónde está el valor nulo. Esa es una librería muy importante y es un gráfico porque nos da una idea general de en dónde encontraremos valores nulos para después poder analizarlos, ¿no? Y poder imputar valores o eliminarlos, ¿no? Ahí viene todo un tema de tratamiento y transformación de datos. Ahora, vamos a eliminar algunas columnas que no necesitamos, ¿no? Que son muy importantes, que no son muy importantes, ¿no? Las eliminamos y vamos a utilizar la librería Pandas Profiling. Acá yo lo resumí, Pandas Profiling, y vamos a analizar los géneros de las canciones. Como pueden ver, género acústico, género dance, género energía, género instrumental, género liveness, género tempo y género balance, ¿no? Esta librería, solamente colocando acá nuestras columnas o nuestras variables que vamos a querer analizar, nos genera un reporte automático, como pueden ver acá. Nos genera
un análisis resumido de los datos para cada variable. Nos dice cuántos valores distintos tenemos, la media, la cantidad de valores perdidos, la cantidad de memoria que tiene, la distribución que tiene, ¿no? Tanto para acústico, tanto para dance, tanto para energía, tanto para instrumental, tanto para liveness, tanto para tempo, ¿no? Es decir, hace un análisis univariado de cada variable, ¿no? Para poder analizarla de la mejor manera. Luego, una vez que analiza la variable por, de manera individual, aquí es que podemos cruzar variables. Por ejemplo, cruzamos el género energía, ¿no? Con el género acústico. Miren la relación que existe. O instrumental con Ibanez. Miren cómo es esta relación, ¿no? Y también nos dan las correlaciones que hay entre las variables, ¿no? Correlaciones entre las variables, ¿no? Y dependiendo si es alta o es baja, es fuerte, o sea, si es -1 a 1, ¿no? Los valores perdidos adicionalmente, ¿no? Y adicional también nos hace y nos da analizar si queremos profundizar dentro de cada variable, ¿no? Vamos a lo que es toggle detalles, ¿no? Conocer detalles de cada variable y, por ejemplo, para la variable acústica podemos ver los percentiles, cuartiles, mediana, rango, coeficiente de variación, rango intercuartil, variación estándar, kurtosis, mediana, ¿no? Nos puede dar histogramas también de los datos, cómo se generan, ¿no? Nos puede dar los valores comunes, los valores extremos, ¿no? Es decir, es un análisis completo de las variables, ¿no? Y solamente en una línea de comando nada más. Esto es lo que nos puede ayudar el Pandas Profiling, que es una extensión de Pandas que hace un análisis descriptivo resumido de todas las variables que tú desees. Entonces, esta funcionalidad es la que vamos a revisar en clase, ¿no? Y es la primera parte de un proyecto, que es conocer justamente nuestro análisis, conocer nuestros datos, ¿no? Para a partir de ahí poder diagnosticar por qué tiene esta frecuencia, por qué tiene esta correlación negativa, por qué hay valores perdidos, cómo los imputo, cómo los transformo, cómo los represento, ¿no? Entonces, miren cómo la funcionalidad de Python nos ayuda con una sola línea de comando a poder tener este detalle. ¿Qué tal les pareció esta librería? Si en realidad les ayudaría mucho en sus procesos, ¿no? De hecho, que acá con el equipo vamos a compartirles de todas maneras, ¿no? Este laboratorio para que ustedes lo puedan también revisar, ¿no? Recuerden que tienen que instalar esas librerías para que lo puedan, eh, para que lo puedan trabajar, ¿no? Y va a ser uno de los casos que veremos dentro del curso de análisis de datos con Python que vamos a aperturar próximamente, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, genial, y lo puede escribir para poder responderlo ahora mismo. Genial, no sé si tienen alguna duda, una consulta sobre este laboratorio, sobre lo que hemos visto en el webinar, sería ideal poder contar con su opinión. ¿Tienen alguna duda, una consulta?
Así es, José. Lo que hace Jupyter es la interfaz justamente donde estamos aplicando el Python, ¿no? Es una interfaz del Python donde vamos a poder aplicar, ¿no?, estos conocimientos. De hecho que de esta manera es muy interactivo poder, y es una capa que nos va a poder ayudar a trabajar mejor los temas de Python. Si pueden ver, Jupyter en realidad viene de Julia, Python y R, ¿no? Por eso se forma con las iniciales de cada palabra, se forma el Júpiter. Igualmente, también Google tiene su plataforma de Google Colab que podemos trabajar el Python ahí también, ¿no? Entonces, hay bastantes extensiones donde vamos a poder trabajar este tema. Esta funcionalidad que vimos de Pandas Profiling, Gabriela, fue para poder describir nuestros datos, ¿no? Que como vimos dentro de las fases del proyecto de análisis de datos, es la primera fase y la de menos complejidad, pero es un inicio para los demás tipos de análisis de datos que viene como diagnóstico, predictivo y prescriptivo, ¿no? Así es, José. Solamente tenemos que descargarnos el Jupyter, que es un open source. No va a tener ningún costo poder descargarnos el Python y el Jupyter bajo la versión de Anaconda. ¿Alguna duda adicional que tengan? Recuerden que este curso de análisis de datos con Python se va a ir aperturando en el transcurso de este mes. Y de hecho que en W Educación Ejecutiva hay, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, ¿no?, a nuestro chat también, para que puedan tener mayor información del temario, del curso, de todo lo que veremos, ¿no?, en este proyecto analítico, ¿no? Analítica descriptiva, analítica predictiva, analítica de diagnóstico, analítica prescriptiva, los casos de uso en los sectores económicos también, que es muy importante. Se puede hacer en línea, José. Google Colab ofrece, ¿no?, un ambiente de Python gratuito, ¿no? Así que no va a haber necesidad de que tengas una gran laptop, una gran computadora. Con que tenga el Office instalado no hay ningún problema. Así es, Daniel, se van a hacer ejemplos para todos los tipos de negocio. Y adicionalmente, cada alumno va a poder realizar un proyecto a lo largo del curso, ¿no?, dedicado a la industria que él pertenezca, siempre con la asesoría y la mentoría del profesor de clase. Va a ser muy importante. Ahí, John, te van a estar compartiendo la información de cuándo iniciaría el curso. Genial, más bien muchas gracias por su asistencia y disculpen los inconvenientes, pero logramos poder realizar ese laboratorio para que ustedes puedan conocer las funcionalidades del Python y las bondades que nos puede ofrecer. Gracias a todos y nos vemos en clases. Espero tenerlos ahí. Cuídense mucho.